Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarles. Es un buen inicio de semana. Y faltan 2 semanas para la elección Edomex, ¿no? Sí, 2 semanitas. Entre 2 domingos. Y bueno, ahí las cosas, hay encuestas que salen hoy en el Universal, dramáticas prácticamente también de los, no de Edomex, sino también de los candidatos presidenciales, y Morena arriba, arriba, arriba. Pues este es su programa El Aguijón, en la plataforma del Chapucero Network, y estoy aquí con Publio Romero. Publio, nuestro coordinador editorial. ¿Qué tenemos en la agenda? ¿Qué tal, don Nacho? Vamos a abordar 2 temas. Vamos a hablar sobre un tema importantísimo del cual la realidad es que no se ha hecho mucho ruido, pero sin duda alguna es una nueva embestida de parte de la Corte, hablando de que Piña habría frenado la impresión de libros de texto. Esto es, diría, ya, pues un ataque ya no solo contra López Obrador, ya un ataque contra la educación de parte de la Suprema Corte. Vamos a hablar sobre ello. Y empezamos con el primer tema, el cual es la REA. Reportábamos la semana pasada que al cierre ya el día viernes que se habría tomado la decisión de parte del gobierno federal de realizar una expropiación. Y es que se reunió Germán Larrea a inicios de la semana pasada, si no me equivoco yo, el lunes o a finales, o el día domingo, para pues lo que todo mundo pensábamos que era cerrar, el que le mostrara al presidente y cerrar el acuerdo de la venta de Banamex. Eso era lo que estábamos todos esperando. Incluso el anuncio, el presidente dijo que sí, que había llegado muy probablemente la REA a ser el nuevo dueño de Banamex, que habría cumplido también con los requisitos que había impuesto el gobierno de la 4T, los cuales dentro de todos era que también se conservara el acervo cultural de Banamex para el gobierno federal y que fuera un mexicano el que se quedara con este capital. Con lo cual, pues todo parecía que venía avanzando pues bastante bien con el empresario, aunque hay que decirlo, desde que dice la REA que, bueno, se empieza a especular de que ya quedó Banamex y que solamente están ajustando los últimos papeleos, se cae Grupo México. Por alguna razón, la realidad era que, pues, no hacía mucho sentido el que se estuviera fortaleciendo un empresario, estuviera ampliando, diría, el segundo hombre más rico del país, estuviera ampliando su capital y se viniera a pique su empresa pues sí, su más preciada empresa, que era Grupo México. Y ahí empezaba a levantar ciertas sospechas, las cuales pues se concretaron el día viernes cuando anuncia el presidente López Obrador que se expropia Ferrosur, un tramo de vía grande, incluso de vía férrea, para que finalmente la pueda usar y administrar el gobierno federal y el ejército mexicano. Hay que quedar algo en claro, no se le quitó, digamos, que se le prohíbe el acceso, que no pueda tocar estas instalaciones. La REA puede seguir incluso transitando por estas vías, pero los que ya tienen el control total es la Marina Mexicana. Vamos a ver por qué, porque el presidente dijo que había estado negociando con Germán Larrea cuando de forma repentina le pidieron 9,000, ponlo porfas, 9,500 millones al presidente. Dice, es una concesión, aclaró, no una propiedad de él. Se trata de una propiedad de la nación, no de Germán Larrea. Lo que sigue es hacer un avalúo y pagar una indemnización, explicó el presidente. Y esto no tiene nada que ver con la compra de Banamex. Recordó también que parte de los que asesoran a la REA es el exsecretario de Calderón, Fernando Gómez Montt, que exigieron de manera sorpresiva 9,500 millones de pesos. Vamos a verlo. De Ferrosur pretende acelerar las obras del corredor interoceánico y dar paso libre a ferrocarriles de Tehuantepec. Sí, se está buscando que se avance más y que se integre toda la región. ¿No tienes un plano del sureste, no solo el Maya, sino que sí, toda la región, para que se explique mejor? Porque es
unir desde el Istmo hasta la península de Yucatán, con los puertos hacia el Pacífico y el Atlántico. Y no queremos que en el futuro se privatice todo esto que se está haciendo, que son obras públicas muy importantes para el desarrollo del sureste y que eso es lo más importante todavía para el bienestar del pueblo. Le tenemos que dejar garantizado un futuro de justicia a las nuevas generaciones. Entonces, por eso es este proyecto. Ya vimos y está muy claro lo del Tren Maya, ¿no? Que empieza aquí y tiene dos rutas, va a Escárcega y después. La verdad es que este anuncio de la expropiación de unos, ¿cuántos fueron? Unos 169 kilómetros de expropiación que se hizo de la REA, tiene razón el presidente. Todos estos son bienes de la nación y ellos lo que tienen, así como los transportistas, como todas estas personas que tienen negocios, que son concesiones que da el gobierno de la República en el caso federal, como el caso de los ferrocarriles, que es interestatal. La verdad es que recordó el presidente López Obrador que Zedillo les entregó a los negociantes, empresarios extranjeros y a gente como la REA y los amigos de los amigos, le entregó 130,000 kilómetros de vías férreas. Y el presidente solamente necesita, pues, cuando mucho 100 kilómetros para ese tramo, ¿verdad? Y estuvieron negociando, tiene, no sé, un mes y medio, 2 meses, pero pues obviamente, como dice Obrador, mal aconsejado por los abogados, tiburones como es Gómez Moll, que ya fue secretario de Gobernación de Felipe Calderón, y ellos son muy abarazados, muy abarazados, pero además muy caros. Y pues como veían que no cedía el presidente, de pronto le salieron en la reunión del lunes, precisamente siguiente a la otra con los hombres de negocios, le ofreció Gómez Moll, a nombre de la REA, 9,500 millones que pagara a cambio de pues de rentarles, de devolverles la vía para su uso sin afectar el paso de los trenes de la REA en Ferrosur. O sea que iba a seguir usando la misma vía, ahora moderna, ahora todo distinto, con paraderos, con una serie de ventajas, para los trenes horribles, horrendos, compitiendo, imagínate tú, en las vías, las máquinas antiguas que tiene la REA, porque ahí su negocio es la carga, vienen desde, obviamente, desde Tenosique, y luego llegan desde Mérida, viene, pues, obviamente, azúcar, productos, café, todo eso se transporta, y bueno, el negocio ahí es la carga, ya no es de pasajeros. El tren en México ya desapareció, ese tren lo regaló Zedillo, y bueno, todavía le están tratando de un acuerdo y les sale Gómez Moll con 9,500 millones de pesos a cambio de, ahí muere. Y el presidente obviamente dijo, no, pues así no, al carajo, ¿no? Así no hazlo, ¿no? Así no. Y bueno, pues ahí quedó la charla, pues ni la discusión, porque eso no se discutió, según el presidente, dio a entender, y ya estaba listo el decreto de expropiación. Aunque la REA sí anunciaron de parte de Grupo México que van a proceder de manera legal en contra de lo que dijo el presidente, incluso aseguraban podrían pedir un amparo, es decir, le estarían pidiendo a Piña que les haga el favor para que finalmente, por lo menos en lo que se resuelve esto, pues le den un reversazo a otro decreto presidencial. Sí, no, la verdad es que todo es posible en
extraño mundo de Norma Piña, pero el presidente ya no le está haciendo caso, ¿no? Ya ni siquiera tampoco la jefa de gobierno le hace caso a Piña, porque todos sus amparos y sus decisiones son verdaderamente desastrosos para el país y para el Poder Judicial también. Y bueno, pues en cuanto a los presos, en cuanto a ese tipo de temas, está bien, pero en cuanto a las obras prioritarias y de seguridad nacional y de interés nacional, no está cediendo el presidente y esta vez tampoco va a ceder. Y eso pues comentábamos ayer lo de Cuitlahua García con su protesta del sábado, ¿no? Así que creo que todavía da para más este tema, es para arranque de la semana, va a meter la REA lo que quiera, pero finalmente si meten amparo, peor, y se lo da peor también. Así Vamos al siguiente tema, don Nacho. Vamos a un tema sumamente, y me llama la atención, la verdad que este tema lo eligió don Nacho, yo no lo había ni escuchado, y esto es impresionante que no esté sonando a través de Twitter, porque si fuera al revés, imagínense que hubiera sido el presidente el que anuncia que se suspende de forma provisional la impresión de libros. No, hombre, para que ya fuera AMLO asesino de la educación o alguno de estos trending topics que le encanta empujar a la derecha, pero finalmente al tratarse de una suspensión de parte de jueces, de parte de Piña, pues parece que nadie dice nada. Juez suspende de forma provisional impresión de libros de texto de la nueva escuela mexicana. Un juez federal otorgó esta suspensión contra la impresión de libros de texto gratuito. Dice que no tengan respaldo en planes autorizados para el ciclo escolar 23-24. Además, demanda que interpuso la Unión de Padres de Familia contra la SEP. El juzgado de distrito en materia de administración en la Ciudad de México señaló que la resolución ordena a la SEP y a la Comisión Nacional de Texto Gratuito verificar que se lleven a cabo los procedimientos legales respectivos para la publicación de los libros. La suspensión se concede para que autoridades responsables de la SEP dentro de la esfera de competencia, antes de continuar con la edición e impresión de entrega de los libros, verifiquen que se hayan revisado todos los procedimientos legales respectivos para la determinación de los programas, planes y para la publicación de estos libros de texto, que garanticen la intervención de gobiernos estatales y los especialistas en materia educativa, así como de la puesta a disposición de aquellos libros en términos de lo previsto en la ley, indicó dicha resolución. Es decir, bajo el argumento que quiera decir el juez, la juez, estarían pues frenados la impresión de libros de texto. Y esto porque es preocupante, porque hablamos de que ahora la SEP tiene que contestar o tiene que proceder de la manera que considere pertinente, pero a un plazo de tiempo que se está perdiendo. Imaginen cuántas millones, decenas de millones de niños están esperando estos libros y probablemente no se den abasto. Si esto se avanza, ¿qué será? En 2 semanas, 3 semanas, serán 2 o 3 semanas de retraso que se tendrán finalmente. E imagínense si vuelve a solucionar la SEP y se vuelve a dar otra inconformidad, incluso se podría obligar a la Secretaría de Educación Pública a borrar, a destruir los libros que ya imprimió, para volver a imprimir los que diga la jueza, lo que diga la corte. Estos sí me gustan, ¿no? Estos no están adoctrinando a los niños por parte de la 4T. La verdad es que esto de los libros de texto sí ha sido motivo de disputa histórica. Estos los empezó a sacar López Mateos. Y bueno, el libro de texto gratuito es una de las grandes instituciones que tiene México, porque todos los niños de primaria y secundaria, porque aparte están los secundarios también, todos estos libros son gratuitos, le cuestan 0 a los mexicanos, incluyendo ricos y pobres, porque es parejo. Esto es como las famosas pensiones de ancianos, ¿no? Entonces, esto de los libros, esta unión de padres Nacional de Padres de Familia es una unión obviamente de derecha, la manejan clérigos y tipos así como Frena, el de Frena, Gilbertona. Exacto, la Gilbertona. Entonces todo esto, y hay otras en Suma la Educación, son varias organizaciones. Que se intentó meter hoy a Palacio, no sé si lo leyó a través de Twitter. No.
junto con un grupo como de 40, 50, eso está pasando ahorita, hace 10 minutos. ¿Ah, sí? Se paró Gilbertona y bueno, obviamente los policías pues cerraron, acordonaron el lugar y ya quería que lo esposaran, pero que lo llevaran frente al presidente López Obrador. Entonces, esto ya se está volviendo, ¿no? Una práctica como lo de la propia CENTE, este grupo de alborotadores que hay dentro de la CENTE, a pesar que ha tenido todo el respaldo del presidente, están protestando. Acuérdate que ellos también protestaban por los libros de texto, ¿te acuerdas? Sí. Hace 2 semanas también intentaron meterse a Palacio, y bueno, pero bueno, no sabíamos qué había detrás. Hasta ahora que se anuncia que la jueza suspende la impresión de libros de texto. Acuérdate que el próximo mes de septiembre arranca el nuevo ciclo. Sí. Está por terminar ya este ciclo. Vienen 2 meses de vacaciones para los niños y los estudiantes de secundaria. Y en septiembre reinician clases para el periodo precisamente que se llama 23-24, para lo cual están cuando menos 1,000 millones de libros de texto para que todos los niños, acuérdate que la distribución incluso es toda una, digamos, hasta el ejército entra también ahí a ayudar, porque tienen que llegar a la escuela más remota y los niños ya tienen que tener sus pupitres, ya su paquete de libros el día que comienza, incluso también hasta para la propia educación preprimaria, porque también hay muchas escuelas de preprimaria. Todo eso ya está. Sucede de que la historia es muy simple, porque cuando ya llega el PAN, ¿verdad? Y entonces vienen los cambios desde Fox a los libros de texto, y obviamente con todo cariño siguió haciendo lo mismo Calderón, y ya no se diga de Peña Nieto, que se cometió un patrias tremendo, y fueron eliminando a los héroes, fueron eliminando las gestas, fueron eliminando a Juárez, incluso sacaron el retrato de Benito Juárez de ahí de Los Pinos y lo llevaron al Palacio Nacional, que aparece ahora allí. Y entonces la verdad es que ellos querían precisamente eliminar ya esto de las causas revolucionarias, las ideas revolucionarias, las ideas de cambio, la Constitución del 17, la parte social, los derechos sociales y todo eso, y metieron el tema de los derechos humanos, que además lo venía manejando desde Salinas. Y bueno, entonces ellos lo que pasa es que querían que ya la historia fuera la historia panista. Ahí venía lo de Gómez Morín, viene la fundación del PAN, viene todo ese tipo de cosas, y del PRI también más o menos, pero la idea era prácticamente eliminar toda la historia patria, la historia del cambio, de las revoluciones, de los grandes personajes, y apenas salían unos cuantos, y metieron entonces todo lo que es un adoctrinamiento de derecha, ¿verdad? Los negocios, Nueva York, las escuelas de economía, las escuelas de Estados Unidos, de Alemania, de Inglaterra, todo esto empezó a ser, ¿verdad?, los motivos de libros. Entonces los libros son totalmente distintos a los que originalmente fueron en la época de López Mateos, cuando se fundaron y se escribieron los primeros. Se han revisado, pero de una manera ordenada. Ahora lo que pasa es que López Obrador ha rescatado, incluso es muy importante valorar este nombramiento, esta designación de cada año, ¿no? Año de Flores Magón, año de Villa, ahora viene el año de Carrillo Puerto, precisamente el gran hombre de la revolución en la península de Yucatán, en Yucatán concretamente. Y bueno, él está rescatando precisamente todo lo que es la historia patria y todavía exaltando más, por ejemplo, a los Flores Magón, que estaban olvidados totalmente ya por la historia, por los estudiantes, y también acuérdate que suspendieron los homenajes por las muertes, los homenajes, todos estos eventos relacionados con celebraciones patrias. El 15 apenas lo celebraban porque le convenía a los gobernantes, pero de ahí en fuera, la verdad es que se fue perdiendo. También el famoso desfile de la Revolución lo volvieron deportivo, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Sí. Quitaron ya lo que es militar, la parte militar, ahora ya no, sigue siendo militar, sigue siendo una revolución. Entonces,
Todo eso se quita en los nuevos libros de texto. Claro que los redactaron personajes tienen que ser a fuerza nacionalistas, tienen que ser a fuerza gente que respeta la historia. Son muchos historiadores, mucha gente capaz que hicieron estos libros que están muy bien hechos. Pero eso no le gusta a la derecha y van con Norma Piña, meten el amparo, porque como dice el presidente, como Gómez Mont llega ahí, habla con la presidenta, es amigo de la presidenta, de Norma Piña, de los ministros, de los jueces, de todos, ¿no? Entonces, en todos lados tiene influencias Gómez Mont, fue secretario de Gobernación y a mucha gente que está ahí la puso él mismo por instrucciones o por iniciativa propia de Felipe Calderón. Él fue secretario de Gobernación en aquel tiempo. Y bueno, pues imagínense ustedes la gran servidota de, como dijimos, ¿no? El PRI le regaló el PAN, con Salinas le regaló el Poder Judicial y todavía sigue en manos del PAN y por eso que hace lo que quieren. Ahí es el enfrentamiento real del presidente con el PAN y con Norma Piña, que como ya vimos no tiene límites. Al rato le va a suspender a él que sea presidente, ¿no? Pues con eso, don Nacho, terminamos la transmisión del día de hoy, transmisión de lunes. Los invitamos, ya saben, a que le den like, compartan y que se suscriben. Abajito de don Nacho pueden encontrar sus redes sociales, Hojas Políticas en Twitter y también en YouTube. No se les olvide ir al canal de El Aguijón, suscribirse y activar la campanita. Por último, me pueden seguir a mí a través de Twitter como Publio Romero y mi canal de YouTube, Publio ARL. Y cerramos esta primera emisión de la semana, don Nacho. Así es. Que tengan una muy buena semana, ¿no?